Hola, hola, mi nombre es Ruth y esto es Aprendiendo Juntos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el parto prematuro o parto pretérmino. Hablamos de un parto prematuro cuando se presenta entre las 37 semanas. Entre las 20 y las 36 semanas se considera un parto pretérmino. Es decir, todo producto recién nacido que oscila entre los 500 y 2.500 gramos también se considera como un parto prematuro. Podemos decir que el bajo peso al nacer se define como un peso al nacimiento por debajo de los 2.500 gramos, independientemente de la edad gestacional. Muy bajo peso al nacer es el peso de nacimiento menor a 1.500. Peso extremadamente bajo al nacer es el peso de nacimiento por debajo de los 1.000 gramos. Cuando estamos frente a una dilatación por debajo de los 4 centímetros, entonces hablamos de una amenaza de parto pretérmino. Y antes de los 4 centímetros tenemos tiempo de medicar a la paciente y evitar que ese trabajo de parto continúe. Ya cuando tenemos 4 centímetros o más, ya es un parto prematuro en evolución. Y por más medicamentos que nosotros utilicemos, no vamos a tener ningún tipo de respuesta. La clasificación, estas se clasifican en dos grupos, según su origen y según su grado de maduración pulmonar. Según su origen se clasifica en dos. Un parto pretérmino espontáneo idiopático en un 50% de los casos está asociada a ruptura prematura de membrana en un 25% de los casos. Y un parto pretérmino por algunas intervenciones médicas o idiopáticas y también se presenta en un 25%. Según el grado de maduración, esta es una clasificación de Lambert, vamos a tener prematuridad externa, es aquella que oscila entre las 20 y 27 semanas y está en un 10% de los casos. Prematuridad moderada, de 28 a 31 semanas y está en un 10% de los casos. Y prematuridad leve es aquella que se presenta entre 32 y 37 semanas y su porcentaje es mayor. Mientras más semanas, mejor pronóstico para el recién nacido. Bien, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo se clasifican en mayores y menores. Los factores de riesgo mayores vamos a tener embarazo múltiple. Todo lo que se destiende de manera normal puede ocasionar ruptura prematura de membrana y la paciente puede entrar en labor de parto. Y todo esto va a contribuir con el peso, los gemelos y algunas malformaciones uterinas. También están las alteraciones uterinas, están los miomas que van a disminuir la cavidad uterina cuando tenemos dilatación cervical mayor de 1 centímetro a las 32 semanas. Por ejemplo, en pacientes que de manera normal, es decir, natural, van a tener el orificio cervical abierto, parto pretérmino o anterior, también como cirugías abdominales durante el parto, y antecedentes de conización cervical. Los factores de riesgo menores está la fiebre, el sangrado después de la segunda semana y antecedentes de pielonefritis. Bien, otros factores de riesgo están los factores maternos, edad de la madre, consumo de tabaco, nivel socioeconómico, la raza o el peso materno. Los factores obstétricos, vamos a tener hemorragia vaginal y parto prematuro anterior. En los factores uterinos vamos a tener incontinencia cervical, la utilización de dispositivos intrauterinos, formación congénita y apertura del orificio cervical. En los factores fetales, el paciente por algunas condiciones se produce un óbito fetal o una muerte fetal intraútero, entonces estos predisponen a un parto pretérmino. Factores genéticos asociados a la liberación de interleucina 6, factores de necrosis tumorales alfa y otros. Factores infecciosos, están los factores urinarios. Bien, ahora vamos a hablar sobre el índice de Bishop. Es una escala cuantitativa para establecer el grado de maduración cervical. Es el principal factor para determinar la inducción y la conducción. Se toma en cuenta la dilatación cervical, el borramiento cervical, la altura de presentación, consideración del cuello uterino y posición del cuello uterino.
En la dilatación cervical, si está cerrado, vamos a tener un 0. Si tiene de 1 a 2 centímetros, vamos a tener un punto. Si tienes de 3 a 4 centímetros, vamos a tener 2 puntos. Y si tiene de 5 a 6 centímetros, vamos a tener 3 puntos. En el borramiento, si es de 0 al 30%, vamos a tener un 0. Si es del 40 al 50%, vamos a tener un punto. Si es de 60 a 70%, vamos a tener 2 puntos. Y si es de 80%, vamos a tener 3 puntos. En el encaje, si es móvil, vamos a tener 0 puntos. En el primer plano vamos a tener un punto. En el segundo plano vamos a tener 2 puntos. Y en el tercer plano vamos a tener 3 puntos. En la consistencia del cuello uterino, si es firme, vamos a tener 0 puntos. Media vamos a tener un punto. Y si es blanda, vamos a tener 2 puntos. En la posición del cuello uterino, si el cuello uterino se encuentra posterior, vamos a tener 0 puntos. Se encuentra media, vamos a tener un punto. Y si se encuentra anterior, vamos a tener 2 puntos. Bien, hablamos del cuello uterino cuando es apto. Si el cuello uterino es favorable o apto, es mayor a 6. En algunas literaturas dice que es mayor a 7 puntos. Si el cuello uterino es desfavorable a la inducción, va a tener una puntuación de menos de 6 puntos. Mecanismo por el cual se activa la patología del parto prematuro. Vamos a tener algunos mecanismos. Puede ser por sobredistensión, polidranismo, embarazo germinal, infecciones, isquemia, en caso de que la paciente presente una hipertensión gestacional, una preeclampsia que provoca un desprendimiento de la placenta normalmente infectada, y puede ser por el mecanismo estresante y en aquellas pacientes que tienen inconsistencia ísmico-cervical. Bien. Como sabemos, tenemos un canal endocervical, un orificio cervical interno y un orificio cervical externo. Podemos tener un embarazo pretérmino cuando empieza a abrir el orificio cervical interno. Imaginemos que tenemos una paciente y le hacemos un tacto vaginal. Vamos a encontrar un cervix cerrado. Pero si no estamos pendientes de las imágenes sonográficas, podemos pasar por alto el cervix acortado. Y también esta paciente puede presentar un orificio abierto. Entonces, ¿qué pasa? La paciente no va a referir dolor y no va a referir molestia. Al pasar por alto estos factores, vamos a dejar a la paciente tranquila y le vamos a dar de alta. Una semana después, la paciente puede tener un embarazo pretérmino en evolución, ya que no identificamos ese factor de riesgo que era la apertura del orificio. Eso es muy importante y hay que ponerle ojo. Bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Y si tienes algún comentario sobre este tema, lo puedes dejar en los comentarios y recuerda que este espacio es para aprender todos juntos. Muchas gracias.